paso del reencuentro con el hermano que la ofensa puso lejos. Si tú no enciendes de nuevo el fuego, pero si vienes a recrearnos y con un soplo das vida al barro, como un artista irás plasmando un rostro nuevo de hijos y hermanos. Por eso ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven. Buenas noches, dependiendo en qué momento del día estén escuchando esto. Antes que nada vamos a hacer una oración, así nos preparamos espiritualmente para el programa de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado de nuevo y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos hermanos, demos gracias a Dios por otro martes que estamos grabando esto. Hoy estamos grabando un martes 14 de julio. Así que felices de poder grabar esto. Estamos acompañados con Gisela. ¿Cómo estás, Gisela? Bueno, hola Bauti, hola a todos los que están viendo y escuchando este nuevo capítulo, un nuevo streaming. Tal cual, tal cual. Ya falta poco también para el aniversario del programa de Santificándonos. Un año, pasó rápido el año. Tiramos la radio por la ventana. Sí, ya está. Pero bueno, felices de poder seguir grabando. Recuerden que esto, obviamente, hay programas que son individuales, justamente no hay programas que se relacionen mucho en cuanto a la radio Espíritu Santo, pero aún así somos una familia, somos una comunidad junto con los que se hace el contenido, con los que, en este caso, por ejemplo, a mí me toca explicar, enseñar lo que poco sé, en cierta manera, porque me falta mucho por conocer. Gisela ayuda para operar, y así hay hermanos. Por ejemplo, el padre Marcelo, el obispo Alexis, Marcela Torres, las hermanas de Moveremos la Montaña, que también hay más programas, Fiel a tu Palabra. Entonces todos tratamos de acuerdo a nuestras posibilidades, de acuerdo también a las limitaciones que tenemos como ser humano, sobrellevar este camino cristiano de evangelizar. Así que Dios mediante ustedes, también participando como familia, puedan, apoyarnos compartiendo los videos, dando like, o sea, me gusta, compartiendo por sobre todo a la gente que ustedes consideren de que sea importante los temas que se ven. Y para saber los temas tienen que ver los programas, que son importantes. Pero bueno, terminando con este espacio de publicidad a la radio, que obviamente también ayuda a esto la cuestión monetaria. No podemos negar de que lo monetario ayuda bastante a seguir evangelizando. Por ejemplo, los micrófonos, la luz que se utiliza, esas cosas mínimas son importantes para seguir evangelizando. Así que, si puede, con lo que tenga, no le estoy pidiendo acá una donación de 1 millón, sino con lo que tenga, y usted considere que sea apto para seguir evangelizando mediante este espacio, es bienvenido. Ahí tienen, por ejemplo, el alias R.Espíritu Santo. Y tranquilamente, si pueden, obviamente, repito, si pueden, pueden donarlo. Pero bueno, ya concluyendo con este espacio de publicidad a la radio, vamos continuando con el tema de San Juan de la Cruz, vamos a cambiar un poco justamente la obra. Reconocemos que San Juan de la Cruz, como venimos explicando en otros programas de radio, en cuanto el contenido, las obras que hace San Juan de la Cruz, reconocemos que es un muy buen escritor, un muy lindo poeta, pese que no le gustaba escribir, y que hay obras muy importantes. Si por lo menos a mí diría, bueno, vamos a
reflexionar, vamos a dar un mensaje, una explicación y tratar de sobrellevar temas que dijo él, a temas actuales, relacionándolos. Sinceramente, tardaríamos bastante en verlo. Entonces, voy a ver si hoy martes o el próximo martes, es el último programa de radio que tenga que ver con San Juan de la Cruz. No se asusten, no se asusten. Sino con San Juan de la Cruz. Vamos a ver. Porque sinceramente tiene muchos muy lindos temas para tocar, pero también no quiero sonar repetitivo con el santo. Pero sí me dijo una hermana que también me pidió un favor que todavía no se lo cumplí, espero hacerlo ya prontamente. Me contó que no hay mucho contenido de San Juan de la Cruz, que por lo menos ella haya encontrado. Así que también eso me da como un hincapié de decir, bueno, no hay mucho contenido, simplemente la biografía, no mucho reflexiones de él, entonces también es bueno, vamos a ser originales, vamos a ser los primeros en subir contenido, por lo menos en habla hispana. No sé en cuanto sí, en otro idioma, los franceses, por ejemplo, los españoles, pero también si fueran españoles tendría que haber encontrado contenido, pero voy a ver, eso sí, pero esperemos que se pueda decir que es lo principal comentar de santos. Hoy vamos a tocar un tema importante bajo una fuente importante, una de las más conocidas, considero yo que la más conocida en el ámbito religioso, que es subida al Monte Carmelo. Uno se acordará o habrá escuchado capaz, también no todos tienen por qué escuchar, la subida al Monte Carmelo es una de las obras más importantes de San Juan de la Cruz. Fue escrita hacia el año 1585 para explicar el camino espiritual que lleva al alma a la unión con Dios. Si habrán escuchado, por ejemplo, el programa de radio que se habló de San Buenaventura, hace bastante, creo que fue el año pasado, si no me equivoco, que fue esto de el proceso del itinerario de la mente hacia Dios. Era un proceso que San Buenaventura escribió inspirado por el camino de San Francisco de Asís. Si ustedes escucharon, si vieron o si también leyeron una de esas dicho escrito de San Buenaventura, les va a ser más fácil escuchar este programa de radio. ¿Por qué? Porque de una u otra forma, como dije, si no me equivoco, el programa anterior, los santos espirituales se relacionan mucho. Si bien obviamente tienen su mensaje particular, al hablar de un mismo tema, al hablar de un mismo ser que es Dios y de el hombre en la búsqueda hacia Dios, terminan diciendo cosas parecidas. Capaz que en términos distintos, capaz de una forma distinta, pero terminan diciendo cosas parecidas. Entonces eso también es lo importante. ¿Qué significa el Monte Carmelo? No es solo un lugar geográfico de Tierra Santa. En la obra representa la cima de la perfección cristiana, donde el alma alcanza la plena unión con Dios por medio de la gracia y el amor. San Juan de la Cruz utiliza la imagen de un monte porque, así como una montaña exige esfuerzo para llegar a la cumbre, la vida espiritual requiere un proceso de purificación, renuncia y crecimiento. Principalmente uno se preguntará de qué trata la obra. En sí, esta obra es un tratado de teología espiritual que enseña cómo el cristiano debe desprenderse de todo aquello que le impide amar a Dios con un corazón indiviso. El tema central para poder resumir en esta frase es utilizando una frase, que sería: para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada. O sea, para hacerlo más en criollo, cuando uno busca a Dios, porque es así, yo me acuerdo que con mi guía espiritual hablamos esto de uno tiene que entender de que cuando está buscando a Dios va a encontrarse contra una pared que va a tener que trepar. Y es elegir entre tus vicios, tus cosas que te gustan que no son de Dios, y también cosas que están relacionadas con Dios, las prácticas de las virtudes. Y te vas a chocar contra un muro. Y vos vas a tener que elegir. Como dice el Señor, no puedes servir a dos señores. Tienes que elegir a uno. Elías dijo a los judíos, cuando esto de que los judíos se volvieron idólatras de dioses paganos:
si tu Dios es Baal, seguid a Baal. Pero si vuestro Dios es Yahvé, seguid a Yahvé. Y obviamente algo que me gusta a mí es, que eso sí considero que es importante de ver, es hasta cuándo judíos, y utilizando un comentario despectivo, van a seguir, depende de la traducción, injuriando, algunos también, siempre que hubo en alguna traducción, maltratando al Señor. En cuanto a la doctrina principal del Monte Carmelo, San Juan enseña que el alma debe pasar por una purificación activa, es decir, por una colaboración consistente con la gracia de Dios. Esta purificación abarca 3 dimensiones: los sentidos, o sea, ordenar los deseos y apetitos sensibles; el entendimiento, desprenderse de curiosidades, errores y apoyos puramente humanos; y por último, la memoria y la voluntad, dejar de aferrarse a recuerdos, afectos desordenados y amores que no conducen a Dios. Solo cuando estas potencias quedan libres, Dios puede transformarlas plenamente. Por eso, también, la subida al Monte Carmelo se relaciona mucho con la obra que ya vimos de Noche Oscura, porque ya en un proceso de purificación, pero San Juan quiere ver esto de la subida del alma hacia Dios, y la Noche Oscura es más de, en cuanto, si bien es un proceso de el alma hacia Dios, es esto de cómo el alma padece algunas cosas y un proceso de cambio para poder llegar a Dios. Y que Dios, como dice San Juan de la Cruz, como que lo agarra y lo pone en la noche oscura, para que pueda amarlo de una mejor forma. Eso sería básicamente, y muy argentino diría yo, en cuanto a la comparación de subida al Monte Carmelo con la noche oscura. Ahora vamos a dejar esta introducción al Monte Carmelo para poder tocar el tema de hoy, que es el mundo en general. Obviamente hay muchos pasajes bíblicos de la Sagrada Escritura. Capaz que lo utilizo hoy la Biblia en este programa de radio. Les recomiendo que la tengan a mano para así puedan leer también, de acuerdo a la Biblia que tengan, el pasaje bíblico que vaya a mencionar. Pero San Juan de la Cruz quiere notar algo muy importante en cuanto a renunciar al mundo y despreciar al mundo, porque no es lo mismo para San Juan de la Cruz. Y tristemente a veces uno leyendo esto tiene una mala interpretación. Es uno de los temas más importantes para comprender correctamente la subida al Monte Carmelo. Muchas personas creen que San Juan de la Cruz enseña que el cristiano debe rechazar las cosas creadas, cuando en realidad enseña algo mucho más profundo. No se trata de dejar de amar las criaturas, sino de amarlas en Dios y según el orden querido por Dios. De eso lo podemos notar bien en San Francisco de Asís, en cuanto a, obviamente, su enseñanza hacia la creación. Una de las ideas principales que se van a ver será la confusión al leer la subida al Monte Carmelo. Que esto también que consiste en pensar que San Juan de la Cruz nunca va a invitar a odiar al mundo, porque no se puede. Jesús lo dice también en la Sagrada Escritura. La Iglesia enseña que la creación es buena, porque Dios procede de Dios. En el relato del Génesis se puede notar eso. Así que si tienen de casualidad la Sagrada Escritura, vamos a Génesis, capítulo 1, versículo 35. Esperen que se me pasó acá. Capítulo 1, versículo 31. Y Dios vio que todo lo que había hecho era bueno. Y de ahí se puede notar, obviamente, cuando ve uno de los dos relatos del Génesis, esto de que cuando hace las cosas Dios dice, y vio que esto era bueno. Con esto se puede decir de que la creación no es mala, porque Dios, siendo bueno, la creó. El problema, por tanto, no está en las criaturas, sino en el uso desordenado que hacemos de ellas, o sea, el ser humano, porque tiene una razón en sí, donde tiene la libertad de elegir de una forma que no tienen la creación. Por eso el ser humano está en un lugar que, por ejemplo, el Salmo 8 dice, lo hiciste poco inferior a los ángeles y lo coronaste de gloria.
San Juan de la Cruz comparte plenamente esta enseñanza. Lo que él busca purificar no son las cosas creadas, sino el corazón del hombre. Con frecuencia convierte los medios en fines y termina amando a las criaturas más que al Creador. Ese es el problema. Por ende, cuando, haciendo una síntesis rápida, San Juan de la Cruz no te dice no ames la creación, sino amala de acuerdo a la forma correcta. El Catecismo de la Iglesia Católica, por ejemplo de San Juan Pablo II, enseña esto, de que vos, queriendo buscar a Dios, podés verlo también en la creación, pero no te quedes en la creación. Un ejemplo básico es, mirá la montaña, qué linda montaña. Qué más lindo será el Creador, o sea Dios, que es básicamente el ser supremo y más hermoso, es la definición de hermosura, diría yo. Y después abajo María. Pero en cuanto a esto, tenemos que entender que no podemos decir de que la creación es mala. No, podemos decir que la creación es buena. Lo que no podemos decir es que la creación es mala, sino que tenemos que amarla de una forma correcta. Y de ahí va a ser más fácil todo. Ahora, en cuanto a qué significa renunciar al mundo. En esta obra del Monte Carmelo, la renuncia no consiste en abandonar necesariamente las realidades terrenas, sino en desprender el corazón de toda dependencia desordenada. Esto se puede ver, por ejemplo, en las virtudes. Las virtudes están en el medio. No están en los vicios, y también tenía otro término, que no me acuerdo bien, que era esto de, bueno, uno es valientemente exagerado, por ende es ridículo. No, vos estás entre el medio de algo que es muy exigente al vicio y algo que es un vicio, básicamente, que no es bueno. Estás en el medio, practicando las virtudes, estando así, en calma, en un momento donde vos puedas vivir como Dios manda. Bajo esto, dice San Juan de la Cruz, de vivir las virtudes de un amor correcto, un amor donde el primer objetivo, la primera mirada sea Dios, y de ahí todo se relaciona. Por ende, tienes que amar de una forma correcta, y no simplemente estoy hablando de una persona que, por ejemplo, está de novio, casado, lo que fuere. Eso no es simplemente limitación al amor, sino también a los apegos, también a, por ejemplo, qué sé yo, amo ver los partidos de fútbol. Por ejemplo, ahora el miércoles va a estar Argentina contra Inglaterra, un tema bastante peculiar, polémico para los argentinos. No voy a opinar de eso, pero lo que sí es a las 4. Y yo tengo misa, pongámosle a las 5. ¿Qué vas a hacer, Bautista? ¿Vas a faltar a misa? Gisela dice que va a otra iglesia. No, es broma. Y va a decir, ese amor que tenés hacia el fútbol es desordenado, porque tu amor tendría que ser ir a misa. ¿Ok? Tu amor, por ejemplo, en Cristo Rey, en donde suelo ir, cuando obviamente se puede, si no voy los sábados o los domingos, con Santísima Trinidad. En Cristo Rey, los miércoles, se celebra la misa a las 8, si no me equivoco, y a las 7 trisagio. No, a las 7 adoración. Entonces, yo vivo en Carlos Paz. Entonces, 1 hora y media de viaje. Por ende, ¿cuál va a ser tu amor? ¿Ver el partido de fútbol y llegar tarde a misa? ¿O va a ser mejor ir a misa y después ver los resúmenes con la vena? Voy a estar acá con la vena. Voy a estar escuchando a mi libro, escuchar, sí, padre, sí, voy a estar acá con la vena acá bien marcada. Y voy a escuchar gol, 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 o toda la Argentina diciendo palabras que no tendrían que decir hacia los ingleses, pero igual. Cambiando de tema, no quiero ver a nadie tomando té. Acá tomamos mate cocido, té, lo vamos a ver después del partido de fútbol. Acá somos todos argentos. Pero en fin, eso, de poder tener un equilibrio, que ese equilibrio se va a hacer con la gracia. Con la gracia. Mi gracia te basta, dice Jesús a Pablo. Y eso hay que entenderlo bien. Por eso San Juan habla consistentemente de esto de los apetitos. Es decir,
de esos deseos desordenados que atan el alma e impiden que ame a Dios con todo el corazón. Pero podemos decir que hay que despreciar al mundo. Aquí conviene hacer una precisión importante. Cuando algunos autores espirituales antiguos hablan de despreciar al mundo, normalmente no se refieren a despreciar la creación de Dios. La palabra mundo suele designar el modo de vivir alejado de Dios, aquello que el Evangelio llama el mundo cuando se opone al reino de Dios. En ese sentido, San Juan de la Cruz no desprecia la naturaleza, el trabajo, la amistad, la familia. Lo que rechaza es el apego desordenado que convierte esos bienes en ídolos. Creo que mejor explicarlo no se puede hacer, pero para dar un ejemplo, si en un momento de tu vida vos sirviendo a Dios, podamos leer en cualquier lugar, en cual vos dándote cuenta de tu vocación, pero vos te das cuenta de que vos estás comenzando a acercarte más a Dios, esto va mucho para los jóvenes, de que bueno, estoy comenzando a ir a Dios, me estoy sintiendo bien, me está gustando, pero a mi mamá no le gusta, a mis amigos se burlan. Ahí te das cuenta de que el mundo, en esta metáfora, el mundo está, o mejor dicho, tus amigos, por ejemplo, están en el mundo. Porque tus amigos no pueden amar de una forma correcta y ordenada, sino lo contrario, desordenada, de una forma que no busca a Dios, de una forma donde, al contrario, no voy a decir de que ellos pecan, porque no, todos pecamos, pero donde no buscan la santidad. Ahí está la diferencia. Y ahí vas a encontrar justamente este dilema que es, acá está una imagen, una representación, entre comillas, del mundo, donde no hay una persona que busca a Dios, sino todo lo contrario. Y ahí sí, como dice la Escritura, Jesús dice, yo no voy a traer la paz, sino la enemistad entre el Padre y el Hijo, la Madre así, el suegro, etc. Uno se da cuenta de esto. ¿Por qué? Porque es complicado seguir a Dios. Y muchos jóvenes, estoy seguro que los que vean, están en este proceso de seguir a Dios, de buscarlo. ¿Lo conociste? Mira, fui a misa, la otra vuelta encontré a una mujer que me entregó una estampita y me insistió para ir. Y dije, bueno, voy a ir porque me insistió mucho. Y fui, me gustó la misa, me gustó lo que dijo el cura. Ah, bueno, voy a ir más seguido. Y ahí llega un proceso de, bueno, conociendo a Dios. Y te das cuenta que por conocerlo, hay personas que no buscan conocerlo ni lo conocen. Y ahí se va a encontrar no voy a decir una división, sino un conflicto. Un conflicto entre ambas posturas. Y vas a encontrar que ahí sí hay un mundo que no es justamente el mundo que busca a Dios, sino todo lo contrario. En ese sentido, por eso San Juan de la Cruz va a decir de que no desprecia ni la naturaleza, ni el trabajo, la amistad o la familia. ¿Por qué? Porque eso se puede, no voy a decir utilizar de una forma despectiva, pero eso sirve para la santificación. Uno que tiene la vocación de matrimonio, por ejemplo, eso sirve porque vos te das cuenta que tu vocación es estando casado y por medio de eso vas a llegar a la santidad en conjunto con otra pareja. Lo mismo tiene que ser, por ejemplo, para un sacerdote. Lo mismo tiene que ser, por ejemplo, para un religioso. Lo mismo tiene que ser para un músico. Lo mismo tiene que ser que yo. Para el lugar donde te tocó. Si sos presidente, tenés que ser santo. Tenés que buscar la santidad, macho. Es así. Te guste o no te guste. En cualquier lugar donde estés. Tu vocación, tus dones, tenés que utilizar. Bajo esto, también puede aportar bastante la familia. De una u otra forma. Si no es de acuerdo a que viven de acuerdo a las virtudes de tu familia, te van a criticar. Pero también te va a criticar, con esa crítica te va a servir, si lo haces de una buena forma, para poder santificarte. Ejerciendo la virtud de la paciencia, la humildad, no discutir a tus padres, no tratarlos mal, sino, bueno, es tu postura. Yo te estoy diciendo lo que yo creo, lo que para mí es verdad, y lo que es verdad, no te puedo obligar a creer. Ya con eso, estás practicando bien las virtudes. Pero bueno, nos metemos a una pausa. Así, total, falta poco para terminar este programa. Nos metemos a una pausa, busquen un cafecito si quieren, pongan la pava para mates
Y después de la pausa, seguimos hablando de San Juan de la Cruz. Cuán bellos caminos, hermosos sus ocasos, por fácil recorrido, guío mis pasos. El mundo va conmigo y yo lo sigo andando, pero si en ellos caigo, no me levanto. Lema sabachthani, que no sean mis palabras, Dios mío, y que yo encuentre en ti el amparo que ansío. Lema sabachthani, Señor mío, Dios mío. Yo sé que si te busco, en ellos no te encuentro, ni esos tan hermosos no son tu reino. Por mi pecado tú no caminaste varios, yo te guié por uno, camino del Calvario. Eli, Eli,
Bueno, para ya ir concluyendo, vamos a terminar unos últimos 3 temas, que es en cuanto el verdadero enemigo no son las cosas. San Juan utiliza una comparación muy conocida. Dice que una ave puede estar atada, por tanto, por una cuerda gruesa como por un hilo muy fino. Mientras permanezca atada, no podrá volar. Así sucede con el alma. No importa si el apego es grande o pequeño. Mientras exista un afecto desordenado que domine el corazón, la persona no alcanzará la plena libertad para unirse a Dios. La imagen no pretende despreciar las cosas, sino mostrar que incluso los bienes legítimos pueden convertirse en obstáculos cuando ocupan el lugar que solo corresponde a Dios. No simplemente nos limitemos en cuanto a un ejemplo material económico. Bien, obviamente también eso podemos decir que es algo importante para ver, para reflexionar en cuanto a los bienes económicos y uno qué hace con ellos. Podemos tener un ejemplo de pobreza como San Francisco Asís, Santo Domingo Guzmán, en cuanto a estos fundadores de órdenes mendicantes, de esto de mendigar sería. Sino también podemos ver en cuanto a pobreza de cristianos a lo largo de los años que se pueden notar en la historia de la iglesia, de esto de renunciar a sus bienes para misionar, para donar a la iglesia, para vivir de una forma más fácil, porque también podemos reconocer de que de una u otra forma, mientras más renuncia a los bienes, podemos decir de que es más fácil. Y entre otras cosas también obviamente hay que ver en cuanto a la vocación de uno. Una enseñanza muy actual es: vivimos de una cultura, y también en una cultura, que suele identificar la felicidad con tener más, consumir más y ser más admirados. No me quiero poner de ejemplo, en el sentido de, no, yo soy un... No, pues no soy el mejor, no soy santo ni siquiera, entonces no puedo decir, no, ni siquiera me estoy acercando a la santidad de, no sé, del obispo Bruno. Y no es que estoy diciendo, no, el más bajo de todo, sino que él es santo, yo no, entonces ahí queda la diferencia. De que yo todavía tengo un proceso largo, tengo 20 años y yo ya quiero ser santo. Hay santos como San Juan, Carlo Acutis, perdón, de que ya sabemos que es santo, pero los pastorcitos también, siendo nenes. Pero bueno, yendo al tema. Yo, por ejemplo, en esto de... ¿Cómo decirlo? Sí, yo me doy cuenta de que tengo reacciones, comentarios, chistes, y también está ahí en la iglesia, donde en el secundario, por ejemplo, si alguien está escuchando esto, un joven en el secundario, yo, por ejemplo, tengo 20 años ahora, entonces, sí, tengo 20 años, estoy destruido, pero tengo 20 años, pero hace 2 años, 3, terminé el secundario, no me acuerdo bien. Y ya estoy viejo, no me acuerdo bien las cosas. Pero yo me sentía así, en el sentido de que la gente, mis compañeros, me miraban con cara de este loco. El único que me trataba bien y que me entendía era un testigo de Jehová. Así que, parece una idea. Y no era malo, era re buena onda, me acuerdo, que es un amigo mío. Pero, para que se den cuenta, o sea, de una u otra forma vamos a encontrar esto de, por ejemplo, te invitan a eventos que no podés asistir como católico, como cristiano por tu fe, porque vos entendés que está mal. Te invitan para hacer cosas que vos sabés que está mal y no las tenés que hacer, tenés que rechazarlas. Y vas a sentir por medio de eso un desprecio, comentarios despectivos o hirientes, comentarios que te gustaría que no lo digan. Además, te gustaría que ellos sientan lo mismo que vos sentís, porque hay que reconocer que vos también tenés que sentirte feliz por negar las cosas del mundo y ponerte feliz por aceptar a Dios. Y te gustaría que ellos también lo sientan, porque es así. No hay que ser como sectarios o guardar nuestro tesoro, lo tengo yo. No, es, sinceramente, yo encontré una felicidad hermosa, les tengo que decir, y de ahí viene la misión, el evangelizar. Encontré esta misión de tengo que hacer. ¿Qué cosa? Evangelizar.
la felicidad que tengo, la buena nueva que se encuentra en el Evangelio. En fin, la enseñanza del magisterio esta doctrina armoniza plenamente con el magisterio de la Iglesia. El catecismo de la Iglesia Católica enseña que los bienes creados son buenos, pero el corazón humano está llamado a ordenarlos correctamente, evitando que se conviertan en absolutos. La vocación cristiana no consiste en rechazar la creación. Subrayen eso, anótenlo. No consiste en rechazar la creación, sino en usarla conforme a su fin, que es conducirnos al amor de Dios y del prójimo. Podemos concluir en esto. San Juan de la Cruz no fue un enemigo del mundo creado, fue un maestro de la libertad interior. Su mensaje podría resumirse así: no dejes que nada creado ocupe el lugar que solo Dios debe tener para tu corazón. Cuando las criaturas son amadas en Dios y para Dios, se convierten en un camino hacia Él. Cuando son amadas por encima de Él, terminan esclavizando al hombre. Por eso la subida al Monte Carmelo no es un libro sobre el desprecio de las cosas, sino sobre el orden del amor. Y esa es una enseñanza profundamente evangélica. No se nos pide dejar de amar, sino de aprender a amar en el orden correcto. Y para ir finalizando, me gustaría hacer una lectura. Los que tienen Biblia ya preparada pueden sacarla, pueden abrirla en 1 Corintios capítulo 13, llamada también la carta del amor, de la caridad. Voy a esperar 5 segundos para que busquen las Biblias, sí, espero que las tengan a mano. Cuando hablamos del cántico de la caridad, sería que escribe San Pablo a los Corintios, que se encuentra, como dije, en 1 Corintios capítulo 13. También se le dice el canto al amor. Yo, por ejemplo, en esta Biblia que es más pastoral, a ver si tienen, la Biblia hispanoamericana, dice así. En el versículo 1 comienza diciendo: ¿de qué me sirve hablar de lenguas humanas o angélicas? Si me falta el amor, no soy más que una campana que repica o unos platillos que hacen ruido. ¿De qué me sirve comunicar mensaje de parte de Dios? Penetran todos los secretos y poseer la más profunda ciencia. ¿De qué me vale tener toda la fe que se precisa para mover montañas? Si me falta el amor, no soy nada. ¿De qué me sirve desprenderme de todos mis bienes e incluso entrar mi cuerpo a las llamas? Si me falta el amor, de nada me aprovecha. Con esto podemos entender de que San Pablo hace una comparación de esto de, está bien, puedo tener esto, puedo tener dones, puedo morir por Cristo de cierta manera, pero si no tengo la caridad, acá lo dice amor, pero si no tengo caridad, como dice por ejemplo en traducciones más apegadas al idioma original en que fue escrito, podemos decir, ¿de qué sirve la caridad? O sea, ¿de qué sirven las cosas si no tengo caridad? Después continúa Pablo en el versículo 4 en adelante diciendo: el amor es comprensivo y servicial. El amor nada sabe de envidias, de jactancias, ni de orgullos. No es grosero, no es egoísta, no pierde los estribos, no es rencoroso. Lejos de alegrarse de la injusticia, encuentra su gozo en la verdad. Disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. El amor nunca muere. Vendrá en cambio un día en que nadie comunicará mensaje de parte de Dios. Antes de seguir, San Pablo habla de esto de que el amor es esto. O sea, es un amor que no se pone feliz de que a alguien le fue mal. El amor nunca va a ser rencoroso. El amor nunca va a tener envidia de la alegría de otro, de un bien que tuvo otro hermano. No puede, porque es amor. Es justamente Dios. El amor nunca muere, termina diciendo así, y después dice: vendrá en cambio un día que nadie comunicará mensaje de parte de Dios, nadie hablará en un lenguaje misterioso, nadie podrá presumir de una profunda ciencia. Y acá está comparando esto, todos los dones que tenés van a terminar.
Pues ya todos vamos a estar muertos, después vamos a resucitar, como dicen. Vamos a estar con Dios plenamente en cuerpo y alma, como tiene que ser. Pero no va a haber más eso, pues no es necesario, pues ya vamos a estar con Dios. Entonces dice, fíjate que todos los dones que tenés, que sirvan para amar correctamente. Ahora, en efecto, nuestro saber es limitado. Limitada nuestra capacidad de hablar en nombre de Dios. Mas cuando venga lo completo, desaparecerá lo que es limitado. Y acá algo que me encanta mucho de San Pablo. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme adulto, dije adiós a las cosas de niño. Ahora vemos confusamente, como por medio de un espejo. Entonces veremos cara a cara. Este es un mensaje muy importante porque habla esto del proceso. De yo antes, y no simplemente habla Pablo, podemos entenderlo así, no habla simplemente cuando era nené, que era un bebé de 5 o 6 años, no. Esto de cuando yo era un niño espiritualmente, donde no conocía a Dios como tiene que ser. Veía, pensaba, entendía cosas que no eran así. Pero cuando crecí, cuando amé verdaderamente como tiene que ser, cuando me acerqué a Dios como tiene que ser, ahí uno se da cuenta de las cosas que son buenas y las cosas que son malas y que valen la pena para el alma. Ahora conozco solo de forma limitada. Entonces conoceré del todo como Dios mismo me conoce. Y de aquí viene algo muy importante que la Iglesia llama las virtudes teologales. 3 cosas hay que ahora que permanecen: la fe, la esperanza y el amor. De todas ellas, la más grande es el amor. Acá dice la más grande, pero por ejemplo en la Biblia de Jerusalén, que me gusta más porque es más cercana a un idioma, perdón, una traducción más cercana al original, dice la eterna, en el sentido de que sí, puede ser la más grande, pero la que va a perdurar va a ser la caridad. La fe no va a ser falta, vamos a estar con Dios. La esperanza de qué, estamos con Dios. La caridad va a ser la eterna y será. Bueno, queridos hermanos, espero que les haya gustado este programa de radio, espero que les haya servido. Cualquier cosa, cualquier consejo, crítica constructiva que tengan para mí, sinceramente, bienvenido sea. Soy un pecador que necesita también ser corregido, más también soy una persona que necesita mejorar para ser santo, así que sus consejos son bien recibidos. Espero que podamos seguir en este camino santificándonos juntos, en comunidad, recordando siempre en amar, como tiene que ser. Amar al enemigo, porque si amas simplemente a uno que te trata bien, ¿de qué sirve? Sigamos, por ejemplo, los consejos de Dios, de Jesús, que hizo un mensaje de amor, el más grande de todos, que es la cruz. Pero bueno, antes de terminar, recuerden que en la descripción está el link del canal de WhatsApp de Santificándonos, que también subo contenido de Adoctrinándonos, este nuevo programa que se sube los miércoles a las 2 de la tarde. Subo frases de santos, subo las fuentes, o sea, las obras, los escritos de los santos que utilizo para poder enseñar, explicar. Así que si uno quiere leerlo, bienvenido sea, son fuentes, así que no hay ningún problema en eso. Y esperemos de que con estas herramientas que se trata de utilizar, también sigan el Instagram, que está justamente abocado a un contenido para jóvenes. Pero bueno, que el Señor los bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Bendiciones. En el Evangelio según San Lucas, Jesús dijo: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Sumate, extendamos juntos las redes de evangelización hasta los confines de la tierra. Podés realizar una transferencia al alias R. Espíritu Santo. Tu aporte también evangeliza. Extendamos juntos las redes de evangelización hasta los confines de la tierra.